Bueno, buenas noches. La idea de este video de hoy es poder ver un poquito cómo visualizamos en la representación gráfica de una función polinómica elementos importantes como por ejemplo las raíces y el término independiente, por ejemplo, del polinomio asociado. ¿Sí? Entonces supongamos que tenemos una función polinómica cuya gráfica es algo así como aparece aquí representado. Supongo que el tema de gráficos más o menos, poco más, un poco menos, lo han visto. ¿Sí? Recordemos que cuando representamos gráficamente una función, lo que hacemos es en un par de ejes, ¿sí? Un eje X que llamamos un eje de abscisa, llamado eje X, un eje de ordenadas, eje Y. En este eje representamos, como bien lo dice, los valores de X. Y en este eje Y representamos las imágenes correspondientes a esos valores de X. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta función graficada en rojo, este punto que yo marqué acá en azul, que está sobre el gráfico, lo que me está indicando es que para este valor de X, la imagen correspondiente es este valor de Y. Dicho de otra manera, cuando la X toma el valor menos 2, si yo hiciese las cuentas, no lo tengo acá expresado el polinomio correspondiente, pero si yo lo tuviera, para este valor de X, lo sustituyo en el polinomio, hago las cuentas, el valor numérico correspondiente sería menos 28. ¿Queda claro? O sea, los puntos de la gráfica, lo que me están representando, me están relacionando, son dos coordenadas. Una coordenada en X, que representa precisamente los distintos valores que le puedo dar a la X, y asociada a ella el valor de Y que le corresponde, el valor numérico, la imagen que le corresponde a ese valor de X. Entonces, el tema es el siguiente. Vamos a ver qué pasa con los puntos especiales que tenemos acá representados, que son los puntos donde el gráfico rojo, el gráfico de la función polinómica, corta con los ejes coordenados, con el eje X, con el eje Y. Entonces vamos a ver primero qué pasa, por ejemplo, acá en el menos 4, que es similar a lo que va a pasar en el menos 1 y en el 5. ¿Sí? Observen que menos 4 es un valor de X. ¿Sí? Para ese valor de X, investiguemos cuál es la imagen correspondiente. Entonces, vamos a pensarlo un poquito. ¿Cómo lo hicimos para menos 2? Para saber cuál es la imagen correspondiente a menos 2, lo que hacemos es, nos ubicamos en ese valor de X, vamos hacia la gráfica, y una vez que encontramos la gráfica, proyectamos hacia el eje Y. Eso me está diciendo que para este valor de X, esta es la imagen correspondiente. Si yo no considero este valor de X, menos 4, yo tendría que proceder de la misma manera que hicimos hoy. Entonces, a partir de menos 4, ir hasta la gráfica. Pero ya estoy en la gráfica. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí solamente me queda proyectar hacia el eje Y. Cuando proyecto hacia el eje Y, ¿qué valor de Y es el que tengo acá? 0. Entonces, lo que me está diciendo es que para este valor de X, el resultado correspondiente es 0. Lo que está diciéndome ahí es que, perdón, menos 4, vamos a escribirlo mejor. Que el menos 4 es 0. ¿Sí? Lo mismo va a ocurrir para menos 1 y para 5. Entonces vamos a ver que para menos 4, para menos 1, para 5, para cualquiera de esos tres valores, la imagen correspondiente, el valor numérico correspondiente es 0. Recordarán ustedes que habíamos dicho que cuando un valor de X tiene como valor numérico correspondiente 0, decíamos que cada uno de esos números es ¿qué del polinomio? Es raíz del polinomio. Entonces, lo que podemos ver es que menos 4, menos 1 y 5 son raíces del polinomio. Si resumimos lo que hemos visto hasta acá,
¿qué podemos decir? ¿Dónde puedo apreciar en la gráfica a las raíces del polinomio? Y bueno, las raíces del polinomio son estos 3 puntos, ¿sí? Donde el gráfico corta al eje X. ¿Por qué? Porque son valores de X. Entonces, son valores de X donde la imagen correspondiente es 0. Por lo tanto, son los puntos de corte, o se representan, mejor dicho, como los puntos de corte del gráfico con el eje X. ¿Sí? Así que este y este son las raíces del polinomio. No confundan, menos 2 no es raíz del polinomio. ¿Por qué? Porque el gráfico no corta por ahí. ¿Sí? El gráfico no corta el eje X en ese lugar, sino que frente a menos 2 tengo este punto, ¿sí? Cuya imagen, lo que me está representando acá es que la imagen de menos 2 es menos 28. Acá no estoy representando ninguna raíz. A veces uno se malacostumbra y dice, los números que están marcados en el eje X son las raíces. No, señores. Los números que están marcados, si están indicando que ahí hay un punto de corte, si ahí está, el eje está cortando, está teniendo un punto en común con el eje X. ¿De acuerdo? Este valor no es raíz del polinomio porque está lejos la curva roja del eje X en ese lugar. ¿Sí? Así que puntos de corte del gráfico con el eje X me están representando las raíces del polinomio. Vamos a ver qué es lo que pasa acá, en el punto de corte del gráfico con el eje Y. Observen que puntos de corte con el eje X podemos tener varios, ¿sí? En efecto, en este caso tuvimos 3. Puntos de corte con el eje Y solamente podemos tener uno, porque si estamos hablando de funciones, solamente vamos a pasar una vez por ahí enfrente. El tema es, este es un valor de Y, por lo tanto es la imagen que le corresponde a determinado valor de X, que es el que nos va a interesar investigar cuál es. Supongamos que nos interesa saber para este valor de Y, cuál es el valor de X que lo hace corresponder. Bueno, en realidad hay más de uno. Nosotros acá tenemos marcado el menos 2, pero si prolongamos por acá, podremos tener algún otro valor de X, ese podría ser, no sé, el menos 3 o algún valor de X cercano, ¿sí? Cuya imagen también es menos 28. Y por acá hay otro, no sé si lo ven, si proyectamos para acá, por acá hay un número que es un poco mayor que 5, cuya imagen también es menos 28. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hicimos para saber cuáles eran esos valores de X que tenían a menos 28 como imagen? Lo que hacíamos era ubicarnos en este valor de Y, ir al encuentro del gráfico, ¿sí? Y a partir de ahí proyectar hacia el eje X. El procedimiento inverso, el camino al revés de lo que hicimos hoy para hallar la imagen de menos 2. Bueno, ¿cómo hacemos para determinar cuáles son los valores de X que tienen a 40 como correspondiente? Y la idea es la misma. Desde 40 voy hasta el gráfico, ¿sí? Tengo un punto ahí, tengo otro punto por acá y tengo otro punto por acá, ¿sí? Y ahí determino los valores de X que tienen a 40 como resultado. De esos valores de X, en realidad me interesa solamente este que está acá enfrente, ¿sí? Porque para este valor de X, ¿cuál es? Es 0, ¿verdad? Para este valor de X, la imagen correspondiente es este valor de Y. Entonces, ¿qué nos está diciendo este punto del gráfico? Que cuando la X es 0, la imagen es 40. Y como recordarán ustedes, que vimos anteriormente, el valor numérico cuando la X es 0 siempre nos da el término independiente del polinomio. Entonces, ¿quién es este valor que tengo acá? Bueno, es la representación gráfica del término independiente del polinomio con el que estamos trabajando. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado entendido. Cualquier consulta, como siempre, pregunte. Hasta luego.